Durante décadas, Occidente creyó tener el control absoluto del norte de África. Pero un hombre cambió el juego. Un soldado sin nombre, nacido en el desierto, que se atrevió a desafiar a los imperios más poderosos del planeta. ¿Quién era realmente Muammar Gaddafi? ¿Un tirano sediento de poder, o un visionario que intentó liberar a África de sus cadenas? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia que te contaron en los noticieros. Imagina un joven beduino mirando el horizonte del desierto libio, prometiendo que un día su país sería libre del dominio extranjero. Años después, ese mismo joven se convertiría en el enemigo público número uno de Estados Unidos y Europa. Pero antes de ser odiado, fue admirado. Antes de ser demonizado, fue aplaudido. ¿Cómo se pasa de héroe nacional a enemigo global? Todo comenzó con un golpe. Un golpe tan rápido, tan preciso, que derrocó a un rey respaldado por Occidente sin disparar una sola bala. Gaddafi tenía apenas 27 años. 27. Y ya estaba a punto de cambiar el destino de toda una región. Occidente no lo vio venir. Y cuando quiso reaccionar, era demasiado tarde. Libia, el país olvidado del desierto, de repente se convirtió en el centro de todas las miradas. Petróleo, dinero, poder, ideología. Gaddafi lo quería todo. Y lo consiguió. Pero no era un dictador cualquiera. Soñaba con una África unida. Una sola moneda africana, un solo ejército, una sola voz. ¿Utopía o amenaza? Para muchos líderes occidentales, ese sueño era un peligro que debía ser destruido. Cada discurso suyo era un desafío. Cada movimiento, un golpe simbólico al orgullo de Europa. Y mientras los medios lo pintaban como un loco, millones en África lo veían como un libertador. ¿Era realmente un villano, o un hombre que entendió demasiado pronto cómo funcionaba el mundo? Esta es la historia prohibida de Muammar Gaddafi, el hombre que desafió al orden mundial, que humilló a Occidente y que pagó el precio más alto por hacerlo. Y para entender cómo lo logró, debemos volver al principio. Al desierto. Allí donde nació la leyenda. Muammar Gaddafi nació en 1942, en una tienda de campaña perdida en el desierto de Sirte, Libia. No hubo hospitales, ni testigos, ni registros. Solo arena, viento y una madre que nunca imaginó que aquel niño pobre desafiaría algún día al mundo entero. Creció en la pobreza, entre pastores nómadas. Su familia no tenía tierra ni dinero, pero sí una herencia invisible, el resentimiento hacia los extranjeros que dominaban su país. En aquel tiempo, Libia era un satélite más del poder occidental. Las bases militares británicas y estadounidenses se extendían por el desierto, y el petróleo libio alimentaba a otros, no a los libios. El joven Gaddafi lo veía todo. Y lo anotaba todo. En la escuela, era diferente. Mientras los demás soñaban con huir del calor, él soñaba con cambiar el destino de su pueblo. Leía sobre Nasser, el líder egipcio que hablaba de independencia árabe, y sobre los movimientos revolucionarios que se alzaban por todo el continente. Apenas adolescente, ya citaba frases de dignidad nacional y escribía manifiestos contra la monarquía. Su obsesión no era el dinero, era la historia. Quería entrar en ella. En 1961 ingresó en la Academia Militar de Bengasi. Allí, entre uniformes y jerarquías, aprendió que el poder no se pedía, se tomaba. Sus compañeros lo llamaban el soñador del desierto. Pero bajo esa calma había una mente estratégica, calculadora, paciente. Mientras otros cadetes se enfocaban en ascender, Gaddafi planeaba una revolución. Durante los años 60, el rey Idrisi gobernaba un país rico en petróleo y pobre en justicia. Las potencias extranjeras lo adoraban, porque mantenía todo bajo control. Pero el pueblo empezaba a murmurar. Las desigualdades crecían, los jóvenes se rebelaban, y Gaddafi entendió que el momento se acercaba. Solo necesitaba esperar. A sus 26 años, ya había reclutado en secreto a un pequeño grupo de oficiales leales. Los llamaban los oficiales libres, inspirados en la revolución egipcia. No buscaban fama ni fortuna, sino algo más peligroso, la independencia total. Una noche, reunidos en una base remota, juraron lealtad bajo una bandera improvisada. Nadie sospechaba que estaban a punto de derribar un reino entero. El 1 de septiembre de 1969, mientras el rey Idris descansaba en el extranjero, los oficiales libres se movieron. Sin disparar un solo tiro, tomaron el poder. Y el mundo despertó con un nuevo nombre en los titulares: Muammar Gaddafi, el joven que había hecho temblar a los imperios. El amanecer del 1 de septiembre de 1969 marcó el fin de una era. El viejo reino de Libia se había desmoronado en silencio, sin bombas, sin resistencia, sin sangre. Un grupo de jóvenes militares había tomado el control del país. Y en el centro de todos ellos, un rostro desconocido, Muammar Gaddafi, el coronel más joven del norte de África. Tenía 27 años y una misión que pocos entendían. Mientras los generales europeos creían que sería un simple títere, Gaddafi hizo algo impensable: cerró las bases militares de Estados Unidos y Reino Unido en Libia.
De un plumazo, expulsó a las potencias que llevaban décadas usando su tierra como punto estratégico. Occidente quedó atónito. ¿Quién era ese joven que se atrevía a desafiar a la superpotencia sin miedo? Gaddafi no se detuvo ahí. Nacionalizó el petróleo libio y obligó a las empresas extranjeras a renegociar sus contratos. El dinero del petróleo, que antes iba a manos extranjeras, ahora financiaba educación, vivienda y salud para su pueblo. Libia pasó de ser un país olvidado del desierto a uno de los más ricos del continente. Por primera vez, los libios sentían orgullo. Pero en los despachos de Washington, Londres y París, ese orgullo se llamaba amenaza. El joven coronel hablaba con una voz distinta. No usaba corbata, sino túnicas beduinas. No hablaba de capitalismo ni de comunismo, sino de una tercera vía, una ideología inventada por él, mezcla de nacionalismo, socialismo árabe y religión. En su libro verde, proclamó que la verdadera democracia solo existía cuando el pueblo controlaba su destino sin intermediarios. Sus ideas eran extrañas, pero peligrosamente seductoras. Mientras Occidente lo acusaba de radical, muchos países africanos y árabes lo veían como un faro. Gaddafi empezaba a financiar movimientos revolucionarios en todo el continente. Sudáfrica, Chad, Uganda, Egipto, su influencia crecía, y con ella, su lista de enemigos. En solo 5 años, pasó de ser un joven idealista a un líder temido y admirado. Las potencias lo observaban, esperando su primer error. Pero él no tenía intención de detenerse. Había probado el poder. Y ahora quería algo más grande, un continente unido bajo una sola bandera. El sueño panafricano que lo enfrentaría, una vez más, al mundo entero. Con el poder consolidado, Gaddafi empezó a mirar más allá de las fronteras de Libia. Su ambición ya no era solo gobernar un país, sino liberar a todo un continente. Mientras otros líderes se conformaban con discursos, él hablaba de hechos, una África unida, independiente y autosuficiente, sin depender de Europa, sin obedecer al FMI ni al Banco Mundial. Para muchos, era un ideal romántico. Para Occidente, una amenaza económica directa. En los años 80 y 90, Gaddafi comenzó a invertir miles de millones de dólares en países africanos. Construyó carreteras, hospitales y mezquitas. Canceló deudas a naciones vecinas. Y lo más polémico, propuso crear una moneda africana única, respaldada en oro libio. Un dinar africano que permitiría comerciar sin usar el dólar o el euro. Esa idea sonó como una bomba en las capitales occidentales. Porque si África dejaba de usar sus monedas, el sistema financiero global perdería el control sobre los recursos más valiosos del continente. Y Libia, con sus reservas de oro y petróleo, tenía el poder para hacerlo realidad. Gaddafi soñaba con una Unión Africana real, no simbólica. Un ejército conjunto, un pasaporte único, un banco central propio. Mientras algunos líderes africanos lo veían como un visionario, otros temían su influencia desbordada. Pero nadie podía ignorarlo. En 2009, ante una cumbre de la Unión Africana, Gaddafi se proclamó rey de reyes de África. No era un título oficial, sino una declaración de guerra simbólica al viejo orden mundial. Su discurso fue claro. Los aplausos retumbaron en el continente. Pero en silencio, los satélites de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN ya lo estaban observando. Su sueño empezaba a verse como un peligro inaceptable para el equilibrio global. Un continente libre de deuda, rico en recursos y con una moneda propia podía romper la hegemonía del dólar. En ese momento, Gaddafi dejó de ser un dictador excéntrico para convertirse en una amenaza real al sistema financiero internacional. Y cuando un hombre desafía al dinero, el dinero siempre responde. El reloj empezaba a correr. A comienzos de los años 80, el sueño de Gaddafi ya incomodaba demasiado. Sus discursos contra Estados Unidos y Europa se habían vuelto virales, en una época sin redes sociales. Su dinero financiaba movimientos revolucionarios en África, Oriente Medio y hasta América Latina. Y su petróleo seguía fluyendo sin obedecer las reglas del juego occidental. Para Washington y Londres, el coronel del desierto se había convertido en un problema de Estado. La prensa empezó a transformarlo en un monstruo. Dictador loco, terrorista, enemigo de la democracia. El relato estaba en marcha. En 1981, Ronald Reagan lo declaró enemigo público número 1. Estados Unidos cerró su embajada en Trípoli y aplicó las primeras sanciones económicas. Pero Gaddafi no se rindió. Al contrario, duplicó su retórica antiimperialista y desafió abiertamente al poder de la Casa Blanca. El punto de quiebre llegó en 1986. Una madrugada, bombarderos estadounidenses despegaron del Mediterráneo y atacaron Trípoli y Bengasi. El objetivo era claro: matar a Gaddafi. Su residencia fue destruida. Murieron decenas de civiles, incluida su hija adoptiva de 2 años. Pero él sobrevivió. Y esa noche, mirando los escombros, juró que jamás se arrodillaría ante Occidente. A partir de entonces, la guerra se volvió silenciosa. Sanciones, bloqueos, manipulación mediática.
Cualquier accidente, atentado o conspiración era automáticamente asociado a Libia. El más famoso, el caso Lockerbie, cuando un avión estalló sobre Escocia en 1988. Occidente culpó a Libia. Pero las pruebas siempre fueron cuestionadas. Gaddafi lo negó, pero el daño ya estaba hecho. El mundo lo aisló. Durante años, Libia se convirtió en un país fantasma. Sin comercio, sin vuelos, sin relaciones diplomáticas. El coronel resistía, encerrado en su propio desierto, viendo cómo el mundo lo señalaba como el villano universal. Y sin embargo, dentro de África, su figura crecía como la de un mártir. El hombre que había desafiado a los poderosos, y seguía en pie. Pero el mundo había cambiado. Llegaban los años 2000, y una nueva generación de líderes occidentales buscaba pretextos para redibujar el mapa. Gaddafi creía haber sobrevivido a todo. Lo que no sabía, era que el ataque final ya estaba en marcha. Después de años de sanciones, aislamiento y demonización, Gaddafi comprendió que debía cambiar de estrategia. El muro del silencio internacional había convertido a Libia en un país invisible, y su sueño panafricano empezaba a debilitarse. Así que el coronel hizo lo impensable, tendió la mano a sus enemigos. A comienzos de los años 2000, el mundo vio un nuevo Gaddafi. Uno que hablaba de cooperación, de paz, de inversión. Abandonó públicamente su programa nuclear y aceptó indemnizar a las víctimas del atentado de Lockerbie. Occidente lo recibió como a un hijo pródigo. Las sanciones se levantaron. Los presidentes y ministros europeos comenzaron a visitar Trípoli, uno tras otro. Las cámaras mostraban sonrisas, apretones de manos, acuerdos petroleros multimillonarios. Tony Blair, Nicolás Sarkozy, Silvio Berlusconi, todos posaron junto al nuevo Gaddafi. Y él, con su túnica dorada y su mirada desafiante, parecía disfrutar cada segundo. Pero detrás de las fotos, el plan ya estaba escrito. Mientras Gaddafi creía haber recuperado su lugar en el escenario mundial, los servicios de inteligencia recopilaban todo: su red económica, sus contactos, sus alianzas africanas. Sabían que, pese a su apariencia diplomática, seguía impulsando su sueño de una moneda africana independiente. Y eso no podían permitirlo. Dentro de Libia, la situación también se complicaba. La riqueza del petróleo había creado una élite cercana al poder, mientras el pueblo sentía que la revolución se había estancado. Muchos jóvenes veían en Gaddafi no al libertador, sino al dictador eterno. El fuego interno ya estaba encendido. Solo faltaba una chispa. Esa chispa llegaría en 2011. Las protestas en Túnez y Egipto, conocidas como la Primavera Árabe, se expandieron como un virus por todo el norte de África. Y aunque Libia parecía estable, el descontento comenzó a tomar forma. Manifestaciones pequeñas, rumores de rebelión, desertores en el ejército. Desde el exterior, algunos gobiernos vieron la oportunidad perfecta. El guión se repetía: el pueblo se levanta contra el tirano. Pero detrás de esa narrativa, el verdadero objetivo no era liberar a Libia, sino eliminar al hombre que desafiaba al dólar y al orden mundial. Gaddafi no lo sabía, pero su destino ya estaba sellado. Y la operación para borrar su nombre de la historia estaba a punto de comenzar. El año 2011 cambió el destino de Libia para siempre. Lo que comenzó como un eco de las protestas en Túnez y Egipto, se convirtió en una tormenta imposible de detener. Las calles de Bengasi y Misrata ardían. Miles de jóvenes, armados con rabia y promesas de libertad, exigían el fin del régimen. Y en medio del caos, un hombre viejo observaba en silencio desde su tienda en Trípoli: Muammar Gaddafi, el líder que había gobernado durante más de 4 décadas. Occidente no tardó en reaccionar. Los noticieros repitieron una sola historia: el pueblo se rebela contra el dictador. Pero detrás de esa narrativa, aviones de combate se preparaban en secreto. La ONU aprobó una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles, y en cuestión de días, los misiles comenzaron a caer sobre Libia. Era la OTAN, liderada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El mensaje era claro: Gaddafi debía desaparecer. Los mismos líderes que años antes lo habían abrazado, ahora ordenaban su destrucción. Nadie hablaba de petróleo, ni de oro, ni de geopolítica. Solo de libertad. Los bombardeos fueron devastadores. Trípoli ardía. Las carreteras se llenaron de columnas de humo y vehículos destruidos. Los rebeldes, apoyados con armas extranjeras, avanzaban desde el este. Y poco a poco, el régimen que había resistido a décadas de sanciones y guerras comenzó a desmoronarse. Gaddafi apareció por última vez en televisión, con el rostro cansado pero la voz firme. Mientras el mundo observaba, las tropas rebeldes entraron en Trípoli. Las estatuas del coronel fueron derribadas. Su palacio, saqueado. Las imágenes recorrieron el planeta como un símbolo: el fin del dictador. Pero pocos se preguntaron quién reemplazaría el vacío que dejaba. En octubre de 2011, Gaddafi intentó escapar hacia Sirte, su ciudad natal. Allí, entre las ruinas de la guerra, fue interceptado por un grupo armado. Golpeado,
humillado y finalmente ejecutado frente a las cámaras. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los líderes occidentales sonrieron. El enemigo del orden mundial había sido eliminado. Pero nadie imaginó lo que vendría después. Porque con la muerte de Gaddafi, no cayó un dictador, cayó todo un país. Y de las cenizas del desierto, nacería el caos. El 20 de octubre de 2011, el cuerpo sin vida de Muammar Gaddafi yacía en una carretera de Sirte. Había gobernado Libia durante 42 años. Había desafiado a reyes, presidentes y ejércitos enteros. Y, sin embargo, cayó no por falta de poder, sino por exceso de ambición. Occidente celebró su muerte como una victoria de la democracia. Pero lo que vino después fue todo menos libertad. Libia se desmoronó. Las tribus se enfrentaron entre sí. Las armas inundaron el país. El petróleo, antes orgullo nacional, se convirtió en botín de guerra. Y el mapa de África volvió a dibujarse con las mismas manos que Gaddafi había intentado desafiar. Hoy, más de una década después, su sombra sigue viva. Algunos lo recuerdan como un tirano cruel. Otros, como un líder que quiso romper el yugo de la dependencia. Ambas cosas pueden ser ciertas. Porque Gaddafi fue una paradoja, un dictador que soñó con la libertad, un revolucionario que terminó prisionero de su propio poder. Su sueño de una África unida no murió con él. Aún resuena en los discursos de jóvenes líderes que hablan de soberanía, independencia y dignidad. Pero también es un recordatorio del precio que se paga por desafiar el orden mundial. Cuando un hombre se atreve a enfrentarse al sistema financiero global, no necesita enemigos, el sistema entero se convierte en su enemigo. En las escuelas, rara vez se menciona su nombre. Los documentales oficiales apenas lo citan. Su historia fue reescrita por los vencedores. Pero en las calles polvorientas de África, todavía hay quienes murmuran su legado. Dicen que Gaddafi no murió realmente. Dicen que su sueño sigue esperando otro líder que se atreva a continuarlo. Porque la historia no se repite, pero rima. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, los recursos de África siguen fluyendo hacia los mismos bolsillos. Tal vez, dentro de unos años, otro joven, en otro desierto, vuelva a mirar el horizonte y diga las mismas palabras que Gaddafi pronunció hace más de medio siglo. Y ese día, quizá, el mundo volverá a temblar. Después de su muerte, Libia no volvió a ser la misma. Lo que prometía ser una nueva era de libertad se convirtió en una pesadilla prolongada. El país, sin un líder, sin estructura, sin rumbo, cayó en el abismo. Los milicianos que antes gritaban revolución empezaron a luchar entre ellos. Cada ciudad se convirtió en un feudo, cada tribu en un ejército. Las armas que llegaron para derrocar a Gaddafi ahora apuntaban contra el propio pueblo libio. Y el petróleo, la riqueza que debía reconstruir la nación, fue repartido entre empresas extranjeras y señores de la guerra. Occidente, que había prometido democracia, desapareció de escena. Las cámaras se apagaron. Las noticias dejaron de hablar de Libia. El país fue borrado del mapa mediático, como si nunca hubiera existido. En su lugar, surgieron rutas de contrabando, tráfico humano y grupos extremistas. Miles de migrantes cruzaron el Mediterráneo huyendo de la miseria. Europa, la misma que había celebrado la liberación, ahora levantaba muros para impedir su llegada. Una ironía cruel. Los africanos lo entendieron tarde. La caída de Gaddafi no fue solo el fin de un hombre, sino el comienzo de un nuevo colonialismo. Un colonialismo sin ejércitos visibles, pero con sanciones, préstamos y contratos disfrazados de ayuda. Gaddafi lo había advertido una y otra vez. Si me destruyen a mí, destruirán a África. Y así fue. Porque desde su muerte, ninguna nación africana volvió a hablar seriamente de independencia económica. Los que lo intentaron, fueron silenciados. El silencio se convirtió en la nueva forma de dominación. Mientras tanto, el nombre de Gaddafi se convirtió en tabú. Pronunciarlo en público era invocar fantasmas del pasado. Pero entre los más viejos, su rostro seguía vivo, colgado en las paredes de tiendas y casas, acompañado por una frase escrita a mano: nos prometió libertad y por eso lo destruyeron. La historia, una vez más, la escribieron los vencedores. Y el pueblo, como siempre, fue el que pagó el precio. Hoy, más de una década después, Libia sigue siendo una herida abierta en el mapa del mundo. Un país dividido, con gobiernos paralelos, ejércitos enfrentados y un pueblo que solo quiere paz. Pero en medio del caos, el nombre de Gaddafi vuelve a escucharse, susurro tras susurro, como una sombra que se niega a desaparecer. Su hijo, Saif al-Islam Gaddafi, intenta regresar a la política. Habla de reconciliación, de soberanía, de volver a levantar la nación que su padre soñó. Muchos lo ven como la última chispa de una llama que se apaga. Otros, como el recordatorio de que el desierto no olvida. Fuera de Libia, la figura del coronel se ha convertido en símbolo de algo más grande. Un símbolo incómodo para el poder global, pero inspirador para los pueblos que todavía buscan independencia real.
En foros africanos, en discursos clandestinos, su idea de una moneda única africana respaldada en oro sigue reapareciendo. No como nostalgia, sino como advertencia, el sueño que destruyeron sigue siendo necesario. Los documentos desclasificados en los últimos años confirman lo que muchos sospechaban, que su eliminación no fue por dictadura, sino por economía, no por derechos humanos, sino por control. Y aunque los poderosos lo niegan, las pruebas ya no se pueden ocultar. En el fondo, la historia de Gaddafi no es solo la historia de un hombre. Es la historia de un continente que quiso ser libre y fue castigado por intentarlo. Un espejo incómodo para todos los que aún creen en la justicia internacional. Hoy, cuando el sol cae sobre el desierto de Sirte, los viejos dicen que el viento aún lleva su voz. Una voz que no pide perdón ni compasión, solo memoria. Porque mientras alguien recuerde su sueño, África no estará completamente vencida. Gaddafi fue el villano que los poderosos necesitaban, y el héroe que su pueblo no supo defender. Su historia no terminó en 2011. Solo cambió de forma. Ahora vive en cada joven africano que se atreve a preguntar: ¿por qué seguimos siendo ricos en recursos, pero pobres en libertad? Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, el fantasma del desierto seguirá caminando. Libre, eterno, y más vivo que nunca.